Bien, hemos escuchado esta palabra que se llamaba ese espacio. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y pronunciaba el nombre de Dios. Fíjense que era tan fuerte la prohibición de entrar ahí que por si acaso le daba algo al sacerdote, al sumo sacerdote, él entraba amarrado con una cuerda. Por si le daba algo, se desmayaba alguna cosa, entonces lo arrastraban con la cuerda para sacarlo fuera, porque nadie podía entrar. Era un lugar sagrado. Ni siquiera los otros sacerdotes podían entrar, estaba terminantemente prohibido. Incluso temían que si alguien entraba, podía tener consecuencias en su vida. Entonces, fíjense qué interesante, la carta a los Hebreos nos dice que ha entrado en el verdadero santuario, el verdadero santo de los santos, que es el cielo. Porque obvio, llegar al cielo significa estar ante la presencia misma de Dios. No solo el lugar súper sagrado, sino ante la presencia misma de Dios. Entonces, y dice aquí algo más. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad, atención a esto, la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. O sea, antes solo el sumo sacerdote podía entrar en el santo de los santos. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos que ahora Jesucristo, que ha entrado, todos cabemos ahí y todos somos llamados al cielo, a la vida eterna, a estar con Dios eternamente, a estar en su amor. Y nosotros aquí en la tierra, podemos decir, tenemos comuniones, sino que renueva esa comunión con Dios. Y obviamente la Eucaristía, que te lleva a esa unión íntima con Dios. Por eso, cada uno de nosotros, especialmente cuando comulgamos, deberíamos ser conscientes y decirle al Señor, Señor, ahora quédate conmigo. Quédate conmigo. Porque mientras está ahí la hostia consagrada, está en la hostia. Pero una vez que la hostia se disuelve dentro de ti, ya Jesús no está en la hostia, sino que se queda dentro de ti si tú lo recibes. Si tú tienes esa conciencia de decir, Señor, entra en mí. Hay veces personas que cuando yo les digo, se acercan aquí a la comunión, les digo, cuerpo de Cristo, no dicen nada, no responden. Ahí se responde amén, y se debe escuchar ese amén, con fuerza, amén. Porque esa es la manera que tú le dices a Jesús, tú entra en mí. Yo creo que es ese Jesús y quiero que se quede en mí. Piense que qué hermoso todo esto que el Señor nos concede. También en esta palabra, o sea, en la carta de los Hebreos, tal vez no en este pasaje, pero en otro pasaje de la carta de los Hebreos, dice que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. ¿Ustedes saben qué significa eso?
sea, los sacerdotes y los sumos sacerdotes judíos, ¿qué ofrecen o qué ofrecían en tiempos de Jesús en el templo? Ofrecían animales, eso hacían, ofrecían incienso, ofrecían también un pan consagrado, pero eso lo dejaban allí, nadie se lo comía. Entonces, ¿cuál es el rito de Melquisedec? Melquisedec aparece unido a la historia de Abraham. Cuando Abraham estaba en Canaán, lo atacaron 5 reyes de 5 ciudades vecinas a él y a los que estaban viviendo ahí cerca. O sea, cuando hablamos de reyes, eran de reyes de pequeñas ciudades, o sea, no eran de unos reinos grandes como el reino de España, no, eran reinos de solo una ciudad, ese era su reino. Y eran ciudades chiquititas, no eran superpobladas como nuestras ciudades, tal vez, qué sé yo, 300 habitantes era una ciudad grande en aquella época, de esos reyes. Entonces, se aliaron 5 reyes y atacaron a la zona donde estaba Abraham. Entonces Abraham, con sus sirvientes y algunos más que contrató, él les hizo frente. Los atacó, pues defendiéndose prácticamente, pero los venció. Entonces, dice el libro de Génesis que él llevó el botín, pues lo que es el botín de una guerra, ¿verdad? Entonces el diezmo se lo entregó a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dice el Génesis que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces cuando Abraham le ofrece el diezmo del botín, entonces Melquisedec ofrece pan y vino. Ese es el rito de Melquisedec, ofrecer pan y vino. Eso fue lo que hizo Jesús. Él ofreció pan y vino. Claro que un pan, que era un pan ácido, significa un pan sin levadura, para unirlo a una fiesta que tenían los judíos, es la Pascua. Entonces, Jesús también nos enseña a la iglesia, ha llamado a algunos hermanos de entre nosotros a servirnos, presidiendo nuestras celebraciones. Entonces, a estos hermanos se les da el poder ser partícipes de este sacerdocio de Cristo. Atención, el sumo y eterno sacerdote es Cristo. Todos los demás sacerdotes lo somos por participación. O sea, Cristo nos da el poder ser partícipes de esa misión sacerdotal. De tal manera que, por ejemplo, para los sacerdotes, lo más importante, cierto, celebrar la Eucaristía, sobre todo el domingo. Pero fíjense que hay un pequeño detalle. En la semana, a nosotros, los sacerdotes, el obispo tiene que celebrar misa todos los días por obligación, pero los sacerdotes, entre semana, para nosotros no es obligatorio celebrar la misa. Podemos hacer como lo hacen los demás fieles, simplemente celebrar la misa del domingo y ya está, y estamos bien, no hay problema. En cambio, hay una cosa que se llama la liturgia de las horas, que es obligatoria para el sacerdote. Todos los días del año es obligatorio. Y si un día
una sola de las horas de la liturgia no la rezo, me tengo que confesar de eso. Y como sacerdote, porque es obligatorio, porque es lo fundamental de esa misión sacerdotal del sacerdote, es orar por el pueblo, orar por todos. Entonces, por esto, es una parte de nuestra misión. Pero yo les invito, porque también la liturgia de hoy nos invita a todos a que oremos por los sacerdotes, porque somos pecadores. Nosotros no somos extraterrestres, no somos cuerpos gloriosos, somos pecadores como todos. Necesitamos arrepentirnos si alguna vez pecamos gravemente. Necesitamos arrepentirnos, convertirnos a Dios cada día. Es nuestro combate también, porque somos humanos como ustedes, somos pecadores, necesitamos convertirnos a Dios. Entonces, la Iglesia nos invita a que oremos por nuestros hermanos sacerdotes. Fíjense que Santa Gema tiene un detalle bien bonito y una cosa que es impactante. Santa Gema supo de un sacerdote que había dejado el ministerio y que estaba dando mucho escándalo por sus pecados. Entonces ella empezó a orar por él, a ofrecer penitencias por este sacerdote, pero se dio cuenta que no era suficiente. Entonces pidió permiso a su director espiritual porque dijo: quiero ofrecerle a Dios, a Jesús, la mitad de mi vida por este sacerdote. Fíjense que el director espiritual le dio permiso. Entonces ella habló con Jesús y en ese diálogo con Jesús sintió que Jesús le decía: está bien, tú ofreces tu vida, la mitad de tu vida, y yo la acepto por la conversión de este sacerdote. Efectivamente, entonces ella ofreció la mitad de su vida. Cuando iba a cumplir los 25 años, ella fallece. Pero 2 días antes de fallecer, se entera de que el sacerdote había vuelto al ministerio. Había abandonado su vida de pecado y había vuelto al ministerio. Se vean como Santa Gema, que sufrió en su corta vida, sufrió enfermedades, Jesús la sanó, porque Dios le dio la salud. Pero entonces, cuando ella ofrece su vida, ella enfermó de gravedad. Y en poco tiempo ella va a morir. Pero 2 días antes de su muerte se entera que este sacerdote se había arrepentido de sus pecados y había vuelto al sacerdocio. Por eso, hermanos, no hay que desesperar de nadie. Tú ves que alguien ha caído en pecado grave, ora por él, ofrece, como nos dice la Virgen de Fátima, lo dice, ofrezcamos penitencias por los pecadores. ¿Cuándo se lo pide a los niños? Después de haberles mostrado el infierno. ¿Sabían ustedes? La Virgen María les mostró el infierno a los niños. Ahí le hizo una visión del infierno. Y los niños quedaron tan asustados que lloraban de dolor, de tristeza, al ver toda la angustia y el dolor y el sufrimiento que se vive en el infierno. Entonces, por eso les pide, por favor, oremos por los pecadores para que no vayan al infierno, para que se arrepientan a tiempo. Ofrezcamos penitencias por ellos.
para que puedan arrepentirse. Entonces, si tú conoces pecadores alejados de Dios, puedes ofrecer penitencias por ellos. Podemos ofrecer penitencias. Incluso no tienen que ser grandes cosas, pueden ser pequeñas cosas. Por ejemplo, tienes un gusto por un helado. Dice, bueno, Señor, te ofrezco, no voy a comer este helado tan rico que lo veo y no me lo voy a comer, y te lo ofrezco. Un pequeño sufrimiento. O te viene un dolor, ya tomaste una medicina pero no se te quita. Pues puedes ofrecer al Señor ese dolor. Bien, hermanos, bendigamos al Señor, porque lo que Él quiere darnos es el cielo, la vida eterna. Y nos llama a que nos ayudemos unos a otros.